Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Santiago Santos y el día de hoy le vengo a hablar sobre el tema de defensa sobre el tema en contra de prácticas desleales. Bueno, para empezar, ¿qué son las prácticas desleales?, se preguntará. Bueno, se consideran prácticas desleales de acuerdo al comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que cause daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos. ¿Qué quiero decir con esto? Se les considera prácticas desleales a aquel tipo de comercio el cual su exportación o movimiento a otros países afecte a la economía del lugar en el cual van a recibir ciertas, o va a aumentar o va a disminuir ciertos impuestos o cuotas, las cuales varían dependiendo su lugar. A esto se le llaman prácticas desleales. Bueno, en mi tema yo le vengo a exponer más que nada las defensas que tienen ciertos países contra estas prácticas desleales en el comercio internacional. Por ejemplo, los países desarrollados, tales como nuestros principales socios comerciales, que podrían ser Estados Unidos y Canadá, han sido los precursores de este tipo de procedimientos y tienen una historia que data desde 1897 y 1904, respectivamente. Esta práctica ilegal y mercantil ha estado siempre orientada a defender sus productos nacional, amparados en una regulación discrecional que deja a sus autoridades un amplio margen que logra su objetivo. Como le mencioné anteriormente, se encargan estas defensas que tiene este país, es como un tipo de arancel o más un tipo de prohibición para el movimiento de mercancías que afecten a las que ya tienen ellos en producción, o literalmente que ya tienen ellos en venta o movimiento en su mismo lugar respectivo, o sea, en su mismo país. ¿Qué quiero decir con esto? Que me refiero a que ellos se encargan de tratar de procurar o mantener su misma socioeconomía sin involucrar a alguna extranjera que se encargue o afecte la de ellos mismos. Por ello mismo existen diferentes sistemas de defensa, pero en lo personal Estados Unidos y Canadá son los que lo implementaron en primer lugar. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el procedimiento administrativo que se tiene que realizar dependiendo de esto? Bueno, para analizar la forma como los productores nacionales están en condiciones de activar su defensa ante una práctica desleal de comercio internacional que les perjudica o les daña, se hacen indispensables compaginar el capítulo 5 de la Ley de Comercio Exterior en los títulos 4 y 7 y 8 del reglamento de dicha ley y los códigos respectivos de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque se tiene que especificar, o más bien se tiene que regular, al igual que se tiene que dar un procedimiento legal para poder un país decretar ante la Ley de Comercio Internacional, decir, yo no quiero ese producto. ¿Por qué? Porque me afectas a mi economía. Yo no lo puedo aceptar porque estás afectando a mis propios colaboradores, estás afectando a mis propios vendedores. Bueno, de ahí sigue algo así que podría ser los diferentes componentes que lo varían. ¿Cómo se podría dar a explicar esto? Se podría dar como el sistema de defensa contra prácticas desleales que maneja el comercio internacional o el Tratado de Comercio Internacional. En todo caso, las cuotas compensatorias se eliminarían cuando un plazo de 5 años de ninguna de las partes interesadas solicite una revisión. ¿Por qué? Se introduce una nueva norma consistente en que la importación de piezas o componentes destinados al ensamble en el territorio nacional de mercancías sujetas a cuotas compensatorias provisionales o definitivas y otras prácticas equivalentes a sus cuotas compensatorias. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, al momento de que ellos no quieren introducir o dejar introducir su mercancía, la cual afecta a su propia economía, pues planean una siguiente solución que sea apta para todos. ¿Cuál? Toda mercancía extranjera tiene un plazo, al igual que tiene un ligero compensación, ya que no es de ese mismo país y que entra en otra diferente economía. Bueno, estos países al entrar en un tratado tratan de especificar lo siguiente. Bueno, no me des a mí tú no me des a mí esa compensación, pero yo te dejo vender tu mercancía a un precio mínimo. Y así ni tú ni yo defendemos o ni tú ni yo perdemos economía de nuestros diferentes países. Bueno, en un capítulo en especial del artículo 4 se establecen las normas sobre el acceso oportuno de las partes interesadas para examinar la información
manejada de las investigaciones de la Secretaría. ¿A qué me refiero con esto? Porque dicho de todo el proceso se tiene que realizar una investigación en la cual se especifiquen los precios, al igual es que una cierta cantidad la cual no puede variar o afectar a la misma economía dentro del mismo país que quiere o no quiere aceptar a la mercancía correspondiente. Bueno, la función de las defensas contra las prácticas desleales la lleva a cabo la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, que fue la unidad administrativa que en 1987 inició la aplicación del sistema. La Comisión del Comercio Exterior interviene para opinar sobre los proyectos de resolución final que les envía la Secretaría ante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto se hace a su vez junto con la aduana y los diferentes productores de productos que se encargan de variar o manufacturar sus comercios al igual que sus mercancías a diferentes lugares. ¿A qué se refiere con esto? Que desde 1987 la Dirección General del Servicio al Comercio Exterior es la encargada de revisar, confracturar y al igual de revisar cada uno de los intervalos, precios, al igual que las diferentes medidas de defensa contra prácticas desleales que dichas empresas o países ocupan para regular sus productos, que lamentablemente para otros llega a ser algo nocivo o al igual algo que puede afectar su misma economía o a los productores de su mismo país. Bueno, existen diferentes prácticas o diferentes sistemas de defensa comercial. Bueno, para empezar o para especificar qué es una defensa comercial. La defensa comercial es una disciplina normativa que busca crear mecanismos para que los países puedan tener medios efectivos para proteger sus economías y buscar medidas comerciales correctivas ante el daño y amenazas graves para daños o ramas de producción nacional muy sensibles económicas y socialmente. Bueno, como le expliqué anteriormente, dichas prácticas desleales lo que se encargan es de vender un producto o manufacturar un producto, pero sin tener en cuenta el daño que le va a causar a la economía del país que lo va a adquirir. De hecho, de eso existen las medidas de defensa comercial. Por ejemplo, las medidas de dumping, adoptadas contra los productos vendidos en el país importador a un precio inferior a su precio normal, lo que comúnmente se conoce como dumping, que es una práctica utilizada con el objetivo de penetrar mercados. Como su nombre lo indica, claramente es lo mismo que lo está especificando. Es un producto el cual quiere llegar a otro país con un precio más bajo, lo cual afecta a la otra economía, porque un comprador normal va a decir, bueno, por ejemplo, Maquis marca de café de mi estado, de mi país, llega a costar 30 pesos un frasco. Bueno, si me voy a otro pasillo y encuentro otro que es de otro país, que por X o por Y es más barato, obviamente la persona se va a ir por la opción más económica, pero está afectando a la economía de su mismo país. Otra medida es las medidas compensatorias adoptadas para contrarrestar las subsidiaciones. Es decir, cuando hay una contribución o apoyo financiero de un gobierno o de cualquier organismo público otorgado por el gobierno del país exportador, es como ese tipo de... es un subsidio o una cuota compensatoria a la cual el país que exporta para que su producto pueda llegar y no afecte a la economía como tal, es una cierta cuota compensatoria que el gobierno da para que su producto pueda salir a la circulación sin ningún problema. Otras serían las medidas de salvaguardia. Las medidas de salvaguardia adoptadas a consecuencia de un incremento significativo de las importaciones. Estas son impuestas a efectos de limitar temporalmente y salvaguardar las ramas de la producción nacional que se ve afectada o se prevea amenaza de daño. A diferencia de las dos anteriores, estas medidas no tienen su origen en prácticas desleales del comercio exterior. Se quiere dar a entender, la medida de salvaguarda es aquella adoptada para poder decirle al proveedor, oye, ya tengo tantas tiendas tuyas en circulación, bueno, entonces ya no voy a aceptar ninguna otra más o no voy a aceptar otra mercancía de más. Espérate en lo que sale la demás para que no afectes a los demás productores que venden lo mismo. Tal podría ser las marcas que vendría siendo unas marcas como Walmart, que por ejemplo en ocasiones uno sin querer o sin siquiera saber ya había más de una en tu misma ciudad. Entonces, ¿qué opta por decir? Espera, quiero que se cierre una y abro otra tienda social de México que podría ser un Soriana, un Bodega Aurrerá, para poder seguir con la misma economía o poder seguir vendiendo lo nacional, lo que sale de mi mismo país.
Dicha información la saqué del acuerdo de asociación, ofreciendo oportunidades para el desarrollo documentado explicativo de acuerdos y asociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea del 2013. Debido a que el 2020, debido a la pandemia, no se pudo organizar, aunque se tenía de acuerdo una cierta reunión para poder tratar los dichos acuerdos frente a la Comisión Internacional de Comercio Exterior. Esta disciplina está basada en la normativa del Sistema Multirreal del Comercio de la Organización Mundial de Comercio, lo cual está comprendida en los siguientes dos acuerdos multilaterales. El acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del artículo general sobre los aranceles aduaneros y comerciales de 1994, conocido como Acuerdo Antidumping. Acuerdo Antidumping, como su nombre lo mencionó, o con la medida salvaguarda se mencionó anteriormente, es aquella que se encarga de proteger los intereses del país, que se encarga de proteger las marcas nacionales para evitar que sean olvidadas o sean consolidadas por marcas extranjeras. El acuerdo de salvaguarda y el acuerdo sobre subsistencia y medidas compensatorias. Como lo indiqué anteriormente, medidas compensatorias, un cierto abono que yo te doy para que mi mercancía pueda seguir en circulación, pero que no te afecte a ti. Y un acuerdo sobre salvaguardas, sobre subsenios y medidas compensatorias, o más bien sobre subsenios, sería un acuerdo que se hizo. Yo te dejo transportar tu circulación, yo te dejo transportar tu mercancía sin ningún problema. A cambio, simplemente dame tiempo para que otras de mis empresas se acomoden y puedan manejar su producto nacional. En conclusión, las medidas de salvaguarda sobre las prácticas desleales, o las prácticas desleales en sí, las medidas que existen, son aquellas que se encargan de proteger el producto o mantener la economía del mismo país sin tener que sobresalir o necesitar directamente de marcas que vengan del extranjero, y se encargan dichas prácticas o dichas medidas de seguridad para que las empresas mexicanas, en nuestro caso, puedan seguir su curso sin tener que ser desplazadas del sistema por empresas norteamericanas, canadienses, europeas, diferentes países. Eso sería todo. Y gracias por escucharme. Les reitero, mi nombre es Santiago Sánchez Miguel Ángel. Que tenga buena tarde.